Buenos días, magistrados. La sesión pública de la primera sala colegiada penal y civil ha comenzado. Buenos días. Con fundamento en el artículo 43, párrafos segundo y tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se abre la sesión pública con grabación de la primera sala colegiada penal y civil señalada para el día 20 de agosto de 2025 a las 11 horas. Secretario de Acuerdos, tiene el uso de la voz. Gracias, magistrados. Se encuentran reunidos los magistrados que integran esta primera sala, de conformidad con el artículo 2, fracción 1 del Acuerdo General EX 02-2502-1803 del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, de fecha 18 de febrero de 2025, en el orden interno siguiente. El magistrado primero, maestro en Derecho, Luis Armando del Jesús Mendoza Casanova. El magistrado segundo, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez. Y el magistrado tercero, licenciado en Derecho, Mario Alberto Castro Alcocer. Por favor, secretaria, dé cuenta de los tocas listados para la sesión. Sí, magistrado. Como previamente se hizo el conocimiento de ustedes, magistrados, así como de la ciudadanía en general, en el portal de Internet oficial del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en cumplimiento a las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública, la sala como órgano colegiado ha enlistado en total 16 tocas para ser expuestos y votados en esta sesión. Pregunto a los magistrados si el número de tocas listados será sesionado en su totalidad y, de ser así, por favor sean tan amables de expresar su anuencia en votación económica. Muchas gracias. Se comenzará con el toca número 13-2024 del magistrado segundo, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez, donde cambiará la integración de esta primera sala por excusa del magistrado primero, maestro en Derecho Luis Armando del Jesús Mendoza Casanova. Se hará un pequeño receso para tal efecto. Asiste a esta sesión de la primera sala colegiada penal y civil la magistrada segunda de la segunda sala colegiada penal y civil, maestra en ciencias penales, Lizeth Mimense Herrera, por excusa del magistrado primero de esta sala. El toca número 1 del ponente 2 corresponde al número 12 de la lista de la sesión. Toca 13-2024 deriva de la causa penal 2402-2008 en 3 tomos del juzgado primero penal. Se trata de una sentencia apelada en fecha, la sentencia es de fecha 14 de julio del 2023 y los apelantes son el Ministerio Público y el Defensor Público. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Gracias. El proyecto que someto a consideración de la magistrada y del magistrado derivó del recurso de apelación interpuesto por el agente del Ministerio Público y el Defensor Público en contra de la sentencia de primera instancia dictada el 14 de julio de 2023 por la ciudadana jueza primera penal del primer departamento judicial del Estado, en la que se condenó al justiciable por el delito de homicidio calificado. En ese sentido, se propone conservar el sentido condenatorio del veredicto analizado por las razones siguientes. Son improcedentes los agravios que expresó el defensor particular del sentenciado, pues, contrario a lo que menciona, se considera que existen elementos probatorios suficientes y legalmente válidos para demostrar que fue él quien privó injustificadamente de la vida a un ser humano y para ello empleó la premeditación y ventaja, lo cual lo hace responsable del delito de homicidio calificado. Del mismo modo, también resultan infundados los motivos de inconformidad planteados por el fiscal, porque no existe razón alguna para variar el grado de culpabilidad o las sanciones impuestas al sentenciado. En consecuencia, se propone confirmar la sentencia apelada en todos sus términos por estar ajustada a derecho. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrado. Maestra en Ciencias Penales, Lizeth Mimense Herrera, como magistrada primera de esta primera sala, por excusa del magistrado primero. A favor. Gracias. Licenciado en Derecho Adolfo González Martínez, magistrado segundo. A favor. Gracias. Y licenciado en Derecho Mario Alberto Castro Alcocer, como magistrado tercero. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Bien, concluye la intervención de la magistrada segunda de la segunda sala colegiada penal y civil, maestra en ciencias penales Lizeth Mimense Herrera, como integrante de esta primera sala. Se continúa con las tocas del magistrado primero, maestro en Derecho, Luis Armando del Jesús Mendoza Casanova, quien enlistó 9 resoluciones. Para este y los siguientes tocas, la integración de la primera sala es la original. El magistrado primero antes mencionado, el magistrado segundo, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez, y el magistrado tercero, licenciado en Derecho, Mario Alberto Castro Alcocer. Bien, los tocas del magistrado primero son los siguientes. Toca 1, que corresponde al número 1 de la lista de la sesión.
Toca 11-2025, deriva del expediente civil 528-2015 del Juzgado Primero Civil. Se trata de un juicio extraordinario hipotecario. La sentencia apelada es de fecha 15 de noviembre del 2024 y el apelante es la parte actora. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. Se somete a consideración de los magistrados integrantes de la sala el proyecto que someto a su consideración, esto es, analizar si la decisión de la juez de primera instancia de declarar improcedente la vía hipotecaria intentada para cobrar el crédito fue correcta. Resultando parcialmente fundado el agravio vertido por el apelante y al no existir reenvío en la materia, este tribunal colegiado reasume jurisdicción. El actor promovió el presente juicio en virtud del vencimiento anticipado del contrato, teniendo que, de la interpretación de los numerales 584 y 585 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, se desprende que para la procedencia de la acción por vencimiento anticipado de un crédito, es indispensable precisar la fecha en la que el demandado dejó de cumplir con la obligación de pago adquirida al celebrar el contrato que fundamenta la acción. Cabe recalcar que tampoco se acompañaron los pagarés ni las facturas que permitían determinar el plazo de vencimiento de las obligaciones pactadas conforme a lo que se había establecido por las partes contratantes, lo que impide conocer con certeza cuándo comenzó la mora. Por lo que ante la imprecisión de la determinación del inicio del incumplimiento, debe declararse la improcedencia de la acción ejercitada, pues la falta de este elemento fundamental impide la correcta evaluación de su procedencia jurídica. Respecto al deudor, se comparte el razonamiento de la juzgadora de primera instancia en el sentido de que la cantidad de dinero correspondiente se garantizó mediante fianza y no por hipoteca, lo que impide su análisis en el presente procedimiento, dado que este juicio es de naturaleza hipotecaria. Por lo tanto, se dejan a salvo los derechos para que puedan ser ejercitados en la vía y forma que corresponda conforme a las disposiciones legales aplicables. Habiendo esencialmente habiendo resultado los agravios hechos valer por el recurrente, resultan insuficientes para revocar. Se propone modificar únicamente la parte considerativa del considerando tercero de la sentencia definitiva del fecha 15 de noviembre del año 2024, dictada por la juez primero civil del primer departamento judicial del Estado, en el juicio extraordinario hipotecario de donde dimana este toca, a efecto de declarar la improcedencia del juicio por no haberse acreditado que en el caso sometido a estudio no se colmaron los requisitos para la procedencia de la acción hipotecaria intentada. Quedan intocados los demás considerandos, así como los puntos resolutivos de la sentencia recurrida que no fueron objeto de estudio en la presente resolución. Por lo tanto, no ha lugar a formular especial condena en costas en esta segunda instancia, motivo por el cual se le pide a la secretaria que proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrado primero, maestro en Derecho, Luis Armando del Jesús Mendoza Casanova. A favor del proyecto. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. Y magistrado tercero, licenciado en Derecho, Manuel Alberto Castro Alcocer. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. El toca número 2 del magistrado primero corresponde al número 2 de la lista de la sesión. Toca 18-2025, deriva del expediente civil 156-2022 del juzgado cuarto civil. Se trata de un juicio extraordinario hipotecario. La sentencia apelada es de fecha 27 de enero del 2025 y el apelante es la parte actora. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. En ese sentido, se somete a consideración de los magistrados integrantes de la sala determinar si la decisión de la juez de origen fue correcta al solicitar a la institución bancaria apelante el pago de una garantía en concepto de fianza a fin de poder ejecutar la sentencia de primera instancia. Para esta alzada, la juez de primera instancia actuó correctamente al señalar en el auto de fecha 27 de enero de 2025 que al tratarse de la sentencia definitiva, esta no se ejecutará si no se otorga previamente fianza, con la finalidad de responder por los posibles daños y perjuicios que pudiera ocasionar la ejecución referida. Lo anterior en virtud de que se encuentra pendiente la resolución de un juicio de amparo directo que fue promovido por la parte demandada en contra de la sentencia de segunda instancia emitida por esta primera sala colegiada penal y civil, la cual fue pronunciada en el diverso toca 177/2023, de modo que al considerar que la resolución en la que le recayó el amparo en cuestión se encuentra relacionada con la presente litis, por lo tanto, este tribunal reitera que la decisión de la juez de origen de solicitar una garantía económica fue acertada, ello en aras de otorgarle seguridad jurídica a la parte demandada. Por lo tanto, al resultar infundados los agravios primero, segundo y cuarto e inoperante el tercero vertidos por el apelante, se propone confirmar el auto apelado. En ese sentido, se le pide a la secretaria que proceda a la votación.
Sí, magistrado. Magistrado primero, maestro en Derecho Luis Armando del Jesús Mendoza Casanova. A favor del proyecto. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. Y magistrado tercero, licenciado en Derecho Mario Alberto Castro Alcocer. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. El siguiente toca del magistrado primero corresponde al número 3 de la lista de la sesión. Toca 19-2025, deriva del expediente civil 81-2024 del juzgado quinto civil. Se trata de un juicio extraordinario hipotecario. La sentencia apelada es de fecha 4 de febrero del 2025 y el apelante es la parte actora. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Muy amable, secretaria. En ese sentido, se somete a consideración a los magistrados integrantes de esta sala determinar si la juez primigenia actuó correctamente al declarar la no procedencia del juicio extraordinario hipotecario. Los agravios esgrimidos por el apelante resultan infundados por las razones siguientes. La sentencia recurrida se realizó conforme a las leyes que rigen la materia en todas sus etapas procedimentales. Igualmente, en el fallo apelado, en la parte considerativa se tomaron en cuenta todas las constancias y pruebas que se hallaban en los autos del juicio de origen. Asimismo, se valoró cada una de las probanzas ofrecidas, así como la marcada con el número 6, consistente en la copia fotostática simple de la carta modificatoria de las condiciones financieras del contrato de apertura de crédito con garantía hipotecaria, que constituyen el sustento legal del fallo combatido y que se encuentran cabalmente ajustados a derecho, y en mérito de las cuales se impone concluir que la sentencia recurrida se encuentra debidamente motivada y fundada en la ley y al dictarla se cumplieron con lo que disponen los numerales 338, 339 y 343 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. En mérito de lo anterior, al reiterarse que resultaron infundados los agravios por las razones expuestas, se propone confirmar la sentencia definitiva de fecha 4 de febrero del año 2025 dictada por la juez del conocimiento. No se condena a la parte recurrente al pago de las costas erogadas con motivo de esta segunda instancia. En ese sentido, se pide que la secretaria proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrado primero, maestro en Derecho Luis Armando del Jesús Mendoza Casanova. A favor del proyecto. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez. Gracias. Y magistrado tercero, licenciado en Derecho Mario Alberto Castro Alcocer. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. El siguiente toca al magistrado primero, corresponde al número 4 de la lista de la sesión. Toca 27-2025, deriva del expediente civil 487-2021 del juzgado primero civil. Se trata de un juicio extraordinario hipotecario. La sentencia apelada es de fecha 13 de diciembre del 2024 y el apelante es la parte demandada. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. En ese sentido, se procede y se somete a consideración el siguiente proyecto a los magistrados integrantes de la sala, en el sentido de que sería determinar si como consecuencia del recurso de apelación se confirma, revoca o modifica la sentencia definitiva de fecha 13 de diciembre del año 2024. La apelante refiere que la autoridad de primera instancia omitió realizar un estudio oficioso, máxime que se denota una falta de congruencia y exhaustividad en la sentencia. Esta sala colegiada estima declarar inoperantes los agravios toda vez que la recurrente no expone argumentos concretos a fin de desvirtuar las consideraciones antes expuestas, sino que se limita a insistir en sus excepciones planteadas en la contestación de la demanda, las cuales fueron desestimadas por la juez del conocimiento. En mérito de lo anterior, se propone confirmar la sentencia definitiva apelada. En ese sentido, se le solicita a la secretaria que proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrado primero, maestro en Derecho Luis Armando del Jesús Mendoza Casanova. A favor del proyecto. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. Y magistrado tercero, licenciado en Derecho Manuel Alberto Castro Alcocer. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. El siguiente toca del magistrado primero, corresponde al número 5 de la lista de la sesión, toca 54-2025, deriva del expediente civil 584-2023 del juzgado segundo civil. Se trata de un juicio extraordinario hipotecario. La sentencia apelada es de fecha 18 de febrero del 2025 y el apelante es la parte demandada. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Muy amable, secretaria. En este contexto se procede y se somete a consideración de magistrados integrantes de la sala el proyecto en el cual se deberá determinar si se confirma, revoca o modifica la sentencia definitiva de fecha 18 de febrero del año 2025.
Tomando en consideración los razonamientos establecidos, resulta inoperante el primer agravio en virtud de que el recurrente se limita a afirmar que dicha notificación no se realizó conforme a los requisitos legales sin expresar argumento alguno tendiente a desvirtuar el contenido de la resolución impugnada o demostrar su ilegalidad material. Lo anterior impide que esta sala entre al análisis de fondo, dado que el agravio no combate los razonamientos expresados en la sentencia apelada, lo que determina su inoperancia jurídica. El agravio tercero deviene inoperante ya que plantea una cuestión novedosa que no fue hecha valer oportunamente en la contestación de la demanda, ya que al revisar los autos del expediente de origen se constata que el apelante omitió manifestarse respecto de dicha excepción procesal, por lo que al no haberse introducido como parte de la litis, dicha alegación resulta extemporánea y por tanto no puede ser analizada por esta sala. Resulta infundado el agravio segundo, donde mencionó el recurrente la falta de admisión de las pruebas, dando énfasis a la prueba confesional ofrecida, perdiendo de vista que dicha prueba fue admitida y desahogada por la juzgadora en los autos del presente juicio. Además que en el propio fallo, la juez de origen valoró correctamente la prueba ofrecida por el apelante. Asimismo, respecto al agravio cuarto, resulta infundado en virtud de que la juez de primera instancia entró al estudio de usura de dichos intereses. Posterior al estudio de los agravios vertidos por el apelante y considerando que la juez efectuó un estudio íntegro y exhaustivo, esta autoridad propone confirmar la sentencia de fecha 18 de febrero del año 2004, motivo por el cual le pido a la secretaria que proceda a la votación. Sí, sí, magistrado. Magistrado primero, maestro en Derecho Luis Armando del Jesús Mendoza Casanova. A favor del proyecto. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. Y magistrado tercero, licenciado en Derecho Mario Alberto Castro Alcocer. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. El siguiente toca al magistrado primero, corresponde al número 6 de la lista de la sesión, toca 71-2025, deriva del expediente civil 331-2022 del juzgado cuarto civil. Se trata de un juicio extraordinario hipotecario. La sentencia apelada es de fecha 24 de abril de 2025 y el apelante es la parte demandada. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. Se somete a consideración de este cuerpo colegiado el proyecto siguiente en el sentido de determinar si se confirma, revoca o modifica la sentencia definitiva de fecha 24 de abril del año 2025. Los agravios segundo y tercero resultan infundados, puesto que, contrario a lo manifestado por el recurrente, la juez del conocimiento sí analizó debidamente las excepciones referentes a la falta de requerimiento de pago del deudor y a su vez manifestó medularmente que de la lectura del documento base de la acción se desprendió que existía la cláusula cuarta, esto es, lugar y forma de pago, por lo que se demostró que los contratantes pactaron expresamente dichos conceptos, así como las fechas y los montos. Devienen inoperantes también porque constituyen una reiteración al contenido del escrito de contestación de demanda de la hora apelante, pues lo que hoy manifiesta como agravios ya ha sido motivo de estudio, siendo analizadas tales manifestaciones y declaradas sin fundamento legal por la juez de origen. Ahora bien, el agravio primero resulta ser en parte fundado, pero dichos motivos de inconformidad son insuficientes para revocar la sentencia recurrida, en razón de que de la revisión de las constancias que integran el expediente original, se aprecia que el escrito de fecha 2 de abril del año 2024 manifestó el demandado sus alegatos mismos que se advierten que en proveído dictado el 14 del mismo mes y año, la juez tuvo por presentado dicho escrito. Este agravio es consecuencia de un error mecanográfico por omisión al momento de la elaboración de la sentencia recurrida. Sin embargo, lo plasmado en el resolutivo quinto de la sentencia apelada no transgrede el fondo del asunto, por lo tanto resulta insuficiente para revocar el sentido de lo sostenido en la resolución, de tal modo que se propone confirmar la sentencia apelada. En ese sentido, se pide a la secretaria que proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrado primero, maestro en Derecho Luis Armando del Jesús Mendoza Casanova. A favor del proyecto. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. Y magistrado tercero, licenciado en Derecho Manuel Alberto Castro Alcocer. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. El siguiente toca del magistrado primero, corresponde al número 7 de la lista de la sesión. Toca 11-2024, deriva de la causa penal 1-2019 en 4 tomos del juzgado primero penal. La resolución apelada es de fecha 14 de diciembre del 2020 y el apelante es la asesoría jurídica. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. En ese sentido, se somete a consideración de este cuerpo colegiado determinar si fue correcto o no la decisión de la autoridad de primera instancia al momento de valorar las constancias que obran en la causa penal al decretar auto de libertad por falta de elementos para procesar, a favor de la procesada por el delito de falsificación de documentos en general.
Este tribunal de alzada considera infundados los agravios formulados por la apelante en virtud de que se coincide con lo resuelto por la juez primero penal del primer departamento judicial del Estado al determinar que con las pruebas aportadas por el órgano investigador se acreditaba la existencia de ilícito de falsificación de documentos en general previsto por los artículos 281 fracción cuarta, 283 párrafos primero y tercero en relación al 282 del Código Penal del Estado, no así la probabilidad de la autoría de la indiciada en la comisión. Por los motivos expuestos en el cuerpo de la resolución, se propone confirmar la resolución apelada y decretar auto de libertad por falta de elementos para procesar a su favor por el delito de falsificación de documentos en general. En ese sentido, se pide que la secretaria proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrado primero, maestro en Derecho Luis Armando del Jesús Mendoza Casanova. A favor del proyecto. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. Y magistrado tercero, licenciado en Derecho Mario Alberto Castro Alcocer. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. El siguiente toca al magistrado primero, corresponde al número 8 de la lista de la sesión, toca 20-2024. Deriva de la causa penal 324-2011 en 2 tomos del juzgado primero penal. La sentencia apelada es de fecha 11 de julio de 2024 y el apelante es el Ministerio Público. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. Se somete a este cuerpo colegiado el siguiente proyecto a su consideración. Es determinar si fue debidamente fundado y motivado el grado de culpabilidad en que se halló al sentenciado y si se ajusta a los parámetros legalmente establecidos y si en lo concerniente al delito de sustracción de menores fue erróneo no condenar a la reparación del daño a favor de la víctima directa. Respecto al primero de ellos, los agravios resultan parcialmente fundados, pero ineficientes para los fines de su pretensión, en virtud de que si bien la sentencia de primera instancia fue omisa en estudiar todos los parámetros, cumplido ya con el análisis correspondiente por esta alzada, se llega al mismo grado de culpabilidad, por lo tanto se considera como justo y proporcional que el grado de culpabilidad sentenciado sea superior al mínimo sin llegar al punto equidistante entre este y la media. En lo tocante al segundo problema jurídico, los motivos de inconformidad resultaron fundados, por cuanto en el delito de sustracción de menores resultaba procedente la condena a reparación del daño moral a favor de la víctima directa, como una forma de satisfacer el aludido derecho por la comisión del injusto. Se propone únicamente modificar la sentencia impugnada de fecha 11 de julio de 2024 a fin de que se le condene al sentenciado a pagar a favor de la víctima directa en concepto de reparación del daño moral la cantidad que tenga bien fijar en la etapa de ejecución de sentencia. Tomando en consideración ello, se le pide que la secretaria proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrado primero, maestro en Derecho Luis Armando del Jesús Mendoza Casanova. A favor del proyecto. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. Y magistrado tercero, licenciado en Derecho Mario Alberto Castro Alcocer. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. El siguiente toca al magistrado primero, corresponde al número 9 de la lista de la sesión. Toca 2-2025, deriva de la causa penal 725-2013 en 2 tomos del juzgado primero penal. La sentencia apelada es de fecha 12 de septiembre del 2024 y el apelante es la defensa pública. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. En ese sentido, se somete a consideración de los magistrados integrantes de esta sala el proyecto de resolución, que es determinar si en la sentencia de primera instancia fue debidamente acreditado el delito y la responsabilidad penal del sentenciado en él, de conformidad con los parámetros constitucionales y procesales establecidos. Se determina que son infundados los agravios expuestos por la defensa, en virtud de que la resolución recurrida goza de fundamentación y motivación, en consecuencia con el caudal probatorio que obra en autos de la causa penal en estudio, fueron debidamente acreditados los elementos del tipo penal de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar y la plena responsabilidad penal del sentenciado en la comisión del hecho delictivo. Nos omite manifestar que durante la sustanciación del recurso de apelación, uno de los directos agraviados cumplió con la mayoría de edad legal y a partir de ello compareció por su propio personal derecho. En ese sentido, lo correspondiente es que el monto total establecido en concepto de reparación del daño sea pagadero a favor de él y de la denunciante en representación únicamente de su hija menor de edad, iniciales D, G, de apellidos C, C, quedando la fijación de la cantidad que a cada uno correspondiera a cargo del juez de ejecución de sentencia competente. Se propone modificar la sentencia apelada de fecha 12 de septiembre de 2024 únicamente en cuanto a la reparación del daño en los términos ya precisados, quedando intocados todos los demás considerativos y resolutivos. Bajo esa premisa, se solicita que la secretaria proceda a la votación. Sí, magistrado.
Magistrado primero, maestro en Derecho Luis Armando del Jesús Mendoza Casanova. A favor del proyecto. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. Y magistrado tercero, licenciado en Derecho Mario Alberto Castro Alcocer. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se concluye con los tocas del magistrado primero y se continúa con los tocas del magistrado segundo, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez, quien enlistó 5 resoluciones. La primera de ellas ya ha sido aprobada con diversa integración. El toca número 2 del magistrado segundo corresponde al número 10 de la lista de la sesión. Toca 21-2025 deriva del expediente civil 371-2022 del juzgado primero civil. Se trata de un juicio extraordinario hipotecario. La resolución apelada en esta ocasión es una sentencia de fecha 28 de noviembre del 2024 y el apelante es la parte demandada. Magistrado segundo, tiene usted el uso de la voz. Gracias. El proyecto que someto a consideración de los magistrados, el problema jurídico a resolver es determinar si la juzgadora civil estuvo en lo correcto en declarar la procedencia del juicio extraordinario hipotecario y en consecuencia condenar a los demandados al pago de las prestaciones reclamadas por la parte actora. El razonamiento es el siguiente. Se estima que el apelante manifestó 2 motivos de agravio. En el primero refirió que en ningún momento se valoró la solicitud efectuada en su contestación de demanda respecto de pedir un informe a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por medio del Servicio de Administración Tributaria, mismo que tenía como finalidad que se informe si se presentó el aviso correspondiente a la operación de hipoteca por el cual se le demandó, pues con dicha prueba pretendía demostrar que la escritura pública de hipoteca es la simulación de un acto jurídico. Tal motivo de inconformidad se estima inoperante, toda vez que de las constancias judiciales que se tienen a la vista, se observó que mediante auto de fecha 25 de septiembre de 2023, la juzgadora resolvió respecto al ofrecimiento de las pruebas por parte del demandado, entre ellas el informe de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por medio del Servicio de Administración Tributaria, señala como prueba de inspección judicial, determinando la no admisión de dicha prueba al no haber sido ofrecida en el escrito de contestación de demanda. No obstante, esa determinación fue recurrida por el inconforme mediante escrito de fecha 27 de septiembre del año 2023, presentado al día siguiente de su suscripción, apelación que se admitió en proveído de fecha 13 de octubre de 2023. En tal virtud se ordenó remitir los autos a la superioridad para resolver respecto al recurso interpuesto por el recurrente. Sin embargo, mediante auto de fecha 5 de marzo de 2024, esta primera sala colegiada penal y civil decretó la caducidad en la segunda instancia por inactividad procesal y con esa resolución se decretó que el auto impugnado de fecha 25 de septiembre del año 2023, en el cual se estableció la no admisión de la prueba de inspección judicial que hoy pretende hacer valer el apelante, causó ejecutoria para todos los efectos legales. De lo anterior es que esta autoridad determina la inoperancia de dicho agravio. Ahora bien, por lo que se refiere al segundo motivo esgrimido por la parte inconforme, mismo que se hizo consistir en que a su criterio la sentencia le causa un perjuicio a sus derechos, pues en ella se hace mención de que recibió 1.500.000 pesos sin centavos moneda nacional, cantidad que obra en el contrato de reconocimiento de adeudo y garantía hipotecaria, de lo cual manifestó que es totalmente falso, ya que en ningún momento él recibió tal cantidad. Asimismo, refirió que si bien es cierto, la sentencia menciona que dicho contrato cumplió con las formalidades que establece la ley, porque ésta se encuentra registrada en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado, también es cierto que dicha escritura no menciona la forma de pago y que por el monto de la cantidad que consta en dicha escritura no era posible que le fuera entregado ese monto en efectivo y que en las pruebas ofrecidas por la parte actora no habrá comprobante de pago realizado a su favor. Dicho agravio resulta infundado, toda vez que de la revisión del contenido de la escritura pública que contiene el contrato base de la acción intentada, se hace mención de que recibió la cantidad de 1.500.000 pesos sin centavos moneda nacional, es decir, el instrumento público sí señala específicamente en las declaraciones tercera y cuarta la forma en que le fue entregada dicha cantidad al recurrente, y éste hizo un reconocimiento de haberla recibido y de verla en favor del acreedor, motivo por el cual la juzgadora de la sentencia recurrida únicamente precisó que en el contrato basal el apelante declaró adeudar la cantidad a la que se le obligó y no así que le fue entregado dicho monto, como erróneamente argumentó el apelante. Del análisis efectuado se propone confirmar la sentencia definitiva de fecha 28 de noviembre de 2024, dictada por la jueza primero civil del primer departamento judicial del Estado, en auto del expediente 371/2022, relativo al juicio extraordinario hipotecario. Secretaria, procede a la votación.
Sí, magistrado. Magistrado primero, maestro en Derecho Luis Armando El Jesús Mendoza Casanova. A favor del proyecto. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. Y magistrado tercero, licenciado en Derecho Manuel Alberto Castro Alcocer. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. El siguiente toca del magistrado segundo corresponde al número 11 de la lista de la sesión. Toca 5-2023, deriva de la causa penal 12-2020 del Juzgado Primero Penal. Se trata de una resolución de fecha 20 de septiembre del 2022 y los apelantes son el Ministerio Público y el defensor particular. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Gracias. El proyecto que someto a consideración de los magistrados, que en este acto explico de forma sintetizada, considero que se debe confirmar la resolución de fecha 20 de septiembre de 2022 dictada por la jueza primero penal del primer Departamento Judicial del Estado en el expediente 12/2020 por los motivos siguientes. En primer lugar, por lo que se refiere a la apelación de la defensa del inculpado, este no señaló motivos de agravio, así como tampoco esta autoridad advirtió razones para suplir la deficiencia de la queja a su favor. Por su parte, los 3 motivos de agravio expresados por el Ministerio Público son infundados, lo anterior toda vez que el representante social apeló las cantidades fijadas por la jueza para garantizar la libertad, relativas a la multa, la caución y la reparación del daño. Respecto a la multa, el representante social adujo que la juzgadora estableció un monto inferior al contemplado en la legislación estatal para el delito de daño en propiedad ajena cometido por culpa. Sin embargo, la decisión de la jueza se considera acertada, pues en la etapa en la que se encuentra el proceso se debe señalar una cantidad aproximada, pues la multa no se está imponiendo como sanción. Del mismo modo, también se inconformó de la caución, por lo que se argumentó que la jueza debió de tener en cuenta que la cantidad fijada no garantiza las obligaciones contraídas, en virtud de que eran 2 delitos, además de las circunstancias de los mismos y del inculpado. Sin embargo, a diferencia de lo que menciona, el proceso solo se sigue por el delito de daño en propiedad ajena cometido por culpa. Además, la resolutora realizó un trabajo adecuado por lo que se refiere al monto que fijó, ya que lo hizo con relación a los lineamientos establecidos en el numeral 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, por lo que se refiere a la reparación del daño, el inconforme mencionó que el monto impuesto no es correcto porque aunque se basó en el avalúo, este no contempla los daños internos. No obstante a esto, la suma es adecuada dado que es una aproximación lo que se solicita, por cuanto la fijación exacta de la reparación puede ser establecida hasta la etapa de ejecución de sentencia. Es por todo lo anteriormente expuesto que se deberá confirmar la resolución sujeta a revisión. Secretaria, procede a la votación, por favor. Sí, magistrado. Magistrado primero, maestro en Derecho Luis Armando El Jesús Mendoza Casanova. A favor del proyecto. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. Y magistrado tercero, licenciado en Derecho Manuel Alberto Castro Alcocer. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. El siguiente toca al magistrado segundo, corresponde al número 13 de la lista de la sesión. Toca 22-2024, deriva de la causa penal 1108-2011 en 2 tomos del Juzgado Primero Penal. La sentencia apelada es de fecha 20 de junio del 2024 y los apelantes son el sentenciado y los defensores particulares. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Gracias. El proyecto que someto a consideración de los magistrados, que en este acto explico de forma sintetizada, al respecto, es correcto indicar que, a pesar de que no se advirtió que los recurrentes hayan planteado algún motivo de inconformidad, dicha situación no generó perjuicio para el hoy inconforme, en virtud de que el estudio del recurso se lleva de forma oficiosa, por lo que, tras efectuar un análisis de las constancias que integran la causa penal marcada con el número 1108/2011 en relación con la sentencia apelada, en privilegio del deber de los órganos jurisdiccionales de resolver en todo momento, ponderando la protección de los derechos de las personas, se estima correcta la decisión judicial de primer grado, en virtud de que se acreditaron todos y cada uno de los elementos del delito, así como la plena responsabilidad del sujeto activo en la comisión del mismo. Igualmente, las sanciones impuestas resultaron adecuadas y proporcionadas al grado de culpabilidad en que se le ubicó al sentenciado. Por otro lado, en suplencia de la defensa a favor del recurrente, se propone modificar la sentencia de primera instancia, únicamente por lo que toca la privación del sentenciado de los derechos de familia, por estimar que es violatoria a los derechos humanos del mismo. Se dice lo anterior, pues el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en acción de inconstitucionalidad 61/2018, declaró inválida la porción normativa que refiere suspensión o privación de los derechos de familia hasta por 6 meses, contenida en el numeral 202 del Código Penal del Estado de San Luis Potosí,
al considerar que dicha disposición contraviene el tercer párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello debido a que el legislador no delimitó cuáles eran los derechos de familia o que se suspenderían, dejando a criterio del juzgador su determinación en perjuicio del principio de seguridad jurídica del sentenciado, así como de los sujetos pasivos, pues para conocer a qué derecho se refiere dicha norma, sería necesario acudir al Código Familiar y al Código Civil de esa entidad para vislumbrar a qué derecho se refiere. Pero esa remisión resultaría demasiado amplia como para configurar una sanción punitiva. Consecuentemente, tomando en consideración que el dispositivo 220 del Código Penal del Estado de Yucatán presenta una redacción similar a la del artículo cuya porción fue declarada inválida, se concluye que concurren razones análogas para estimar que dicho precepto también contraviene lo dispuesto en el artículo 14 constitucional. Por lo anteriormente expuesto, no presentaron agravio los recurrentes, pero se advierten razones para suplir la deficiencia de la defensa a favor del sentenciado, únicamente por lo que toca al rubro de la privación de los derechos de familia, sin que se adviertan razones para suplir la queja a favor de la querellante y de su hija. En cuanto al primero, de conformidad con el numeral 382 del Código de Procedimientos Penales del Estado en vigor y las agravadas por violación a los derechos fundamentales. En ese orden de ideas se propone modificar la sentencia emitida en fecha 20 de junio de 2024 en contra del sentenciado por las razones expuestas. 2. Se condena como penalmente responsable del delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar denunciado en su contra. Queden intocados los demás puntos resolutivos por estar ajustados a derecho. Secretaria, procede a la votación, por favor. Sí, magistrado. Magistrado primero, maestro en Derecho Luis Armando del Jesús Mendoza Casanova. A favor del proyecto. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. Y magistrado tercero, licenciado en Derecho Manuel Alberto Castro Alcocer. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. El siguiente toca del magistrado segundo, corresponde al número 14 de la lista de la sesión. Toca 5-2025, deriva de la causa penal 2437-2013 del Juzgado Primero Penal. El acuerdo apelado es de fecha 26 de noviembre del 2024 y el apelante es el Ministerio Público. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. El proyecto que someto a consideración de los magistrados, que en este acto explico de forma sintetizada, se propone confirmar la resolución de fecha 26 de noviembre de 2024, dictada por la jueza primero penal en el expediente 2437/2013 por las razones siguientes. Se considera que debe decretarse el sobreseimiento de la causa penal con fundamento en la fracción quinta del artículo 345 del Código de Procedimientos en Materia Penal del Estado, en razón de que se superó la media aritmética del delito imputado, que es de 5 años, 1 mes y 15 días, pues desde la fecha en que se realizó la penúltima diligencia en la causa penal hasta la última diligencia transcurrieron 6 años, 7 meses y 22 días, periodo que sobrepasa el tiempo para la prescripción de la acción penal. Por lo anteriormente expuesto, se propone confirmar la resolución de fecha 26 de noviembre de 2024, dictada por la jueza primero penal del primer Departamento Judicial del Estado, y decretar el sobreseimiento de la causa penal 2437/2013, instruida en contra de la citada acusada, denunciado por el recurrente. Secretaria, por favor, procede a la votación. Sí, magistrado. Magistrado primero, maestro en Derecho Luis Armando del Jesús Mendoza Casanova. A favor del proyecto. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. Y magistrado tercero, licenciado en Derecho Manuel Alberto Castro Alcocer. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se ha concluido de esta forma con los tocas que fueron listados por el magistrado segundo y comenzamos con los tocas del magistrado tercero, licenciado en Derecho Mario Alberto Castro Alcocer, quien enlistó 2 resoluciones. La primera de ellas corresponde al número 15 de la lista de la sesión. Toca 59-2025, deriva del expediente civil 107-2024 del Juzgado Quinto Civil. Se trata de diligencias de jurisdicción voluntaria, de disolución de copropiedad. El auto apelado es de fecha 21 de abril de 2025 y el apelante es la apoderada de la parte usufructuaria. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. En el auto impugnado, la jueza de primera instancia determinó que el expediente se declarara terminado, el procedimiento, y se ordenara archivar el asunto como totalmente concluido, toda vez que el objeto por el cual se promovieron las diligencias que nos ocupan se ha cumplido.
tenemos que determinar si la jueza estuvo en lo correcto o no al obrar de esa forma. La inconforme, en síntesis, aduce en su primer agravio que la determinación impugnada es violatorio de lo dispuesto en los artículos 681, 682, 683 del Código Civil y el 843 del Código de Procedimientos Civiles, ambos del Estado, toda vez que el órgano jurisdiccional determinó como la vía idónea para una solicitud de discusión de copropiedad el procedimiento contencioso. Dicho agravio es infundado, ya que la naturaleza de los procedimientos de jurisdicción voluntaria es la no existencia de confrontación entre partes y la no existencia de conflicto o litigio que resolver, por lo que siempre que se opongan a la solicitud promovida por el interesado, ésta debe tramitarse en términos de la jurisdicción contenciosa. En su segundo agravio, el inconforme señaló que resulta indebido y contrario a derecho el asunto concluido, ya que no existe imposibilidad jurídica para que un procedimiento inicialmente tramitado como jurisdicción voluntaria pueda transformarse en procedimiento contencioso. Dicho agravio deviene infundado, toda vez que en el caso de que haya sido promovido e iniciado un procedimiento de jurisdicción voluntaria y en este se presente la oposición de parte legítima, dicho procedimiento debe darse por concluido sin mayor trámite, con independencia de que, por separado, a través de un procedimiento diferente, la parte interesada decida que el derecho discutido deba ventilarse y deba ser resuelto por el órgano jurisdiccional, el cual se sustanciará con los trámites establecidos para el juicio que corresponda. Por último, en su tercer agravio manifiesta que a su juicio se atenta contra el derecho a la impartición de justicia pronta, completa e imparcial contenida en el artículo 16 de la Ley Fundamental, así como que también les restringe al uso de sus derechos contenidos en el artículo 14 de la Carta Magna. Dicho agravio es infundado, ya que, contrario a lo que sostiene, no se le limita a su representado a la obtención de una resolución que resuelva o niegue sus pretensiones, toda vez que en atención a la oposición planteada, con fundamento en el artículo 849 del Código de Procedimientos Civiles, se declara contencioso el asunto, por lo que permitir que un conflicto de intereses se substancie por una vía que no es la idónea, sí constituiría una violación al principio de legalidad y seguridad jurídica. Por lo tanto, propongo confirmar el auto impugnado. Secretario, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrado primero, maestro en Derecho Luis Armando del Jesús Mendoza Casanova. A favor del proyecto. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. Y magistrado tercero, licenciado en Derecho Mario Alberto Castro Alcocer. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. El siguiente toca del magistrado tercero corresponde al número 16 de la lista de la sesión. Toca 62-2025, deriva del expediente civil 1052-2017 del juzgado primero civil. Se trata de un juicio extraordinario hipotecario. La sentencia apelada es de fecha 15 de enero del 2025 y el apelante es la parte actora. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias. El problema jurídico a resolver es determinar si como consecuencia del presente recurso se confirma, revoca o modifica la sentencia definitiva apelada. La inconforme aduce en síntesis que le causa agravio el incorrecto estudio y criterio utilizado por la juez al revalidar el pago del adeudo requerido en el escrito inicial de demanda, sin tomar en consideración el derecho de la inconforme como cesionaria de todos los derechos y acciones que correspondían a la institución de crédito promovente, de actualizar el adeudo vigente a la fecha de pago, que lo es al momento de exhibir el cheque correspondiente, mismo agravio que se considera infundado, toda vez que la parte demandada, dentro del término que la ley le otorga para contestar la demanda, se allanó a la misma, respecto de las prestaciones que se consideraron procedentes, sin que las demás formen parte de la litis en esta segunda instancia, y consignó un cheque de caja a favor de la parte actora en concepto de las prestaciones reclamadas, por lo que al haber cubierto el pago de las prestaciones reclamadas dentro del término que le fue concedido para contestar la demanda, la consecuencia principal es que se extingue la acción judicial. Esto significa que el juicio pierde su objeto, ya que la deuda ha sido saldada y el objeto del proceso, obtener el pago, se ha cumplido. Por lo tanto, lo procedente es que la jueza dictara una sentencia en la que se declare que la parte demandada cumplió con sus obligaciones y se ordene el archivo del expediente, tal y como aconteció en el presente asunto. Por lo tanto, propongo confirmar la sentencia impugnada. Por favor, secretaria, proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrado primero, maestro en Derecho Luis Armando del Jesús Mendoza Casanova.
A favor del proyecto. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. Y magistrado tercero, licenciado en Derecho Manuel Alberto Castro Alcocer. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. De esta forma se ha concluido con los tocas que fueron listados para esta sesión, magistrados. Magistrado presidente, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias. Se ordena a la secretaria de Acuerdos que levante el acta de la sesión y la someta a la aprobación y firma de los magistrados para que después pueda ser publicada cumpliendo las obligaciones de transparencia. Se continúa con las funciones propias de este órgano jurisdiccional y se cierra la presente sesión, siendo las 12 horas con 59 minutos. Que tengan buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.